Bienvenidos a un taller bar desde el despertar del libro grande. Como ven, ya la membresía a estos talleres cada vez es menor. Es 100% común. Cuando llegamos al cuarto paso, esto no es para todos, es un paso muy confrontador, es un paso muy bonito, es un paso que va a poder cambiar, tiene el poder de cambiarte la vida, tiene el poder de darte una nueva dirección, tiene el poder de desbloquearte de todo aquello que no has podido desbloquearte tú mismo. Pero a mucha gente le da mucho miedo encarar la verdad sobre la mentira que se llevan diciendo muchos años, ¿no? Esa mentira a todos nosotros a través de los años, y nos vamos a dar cuenta cuando hagamos nuestro quinto paso, nos vamos a dar cuenta que esa ilusión, que esa mentira, que esa víctima que nosotros creamos durante tantos años nos ha dado un servicio increíble. De acuerdo, nosotros cuando nos dicen víctimas nos ofendemos, pero de cierta manera hemos usado ese personaje que creamos, esa ilusión que creamos para protegernos, según nosotros, de algo que no podemos volver a sentir, generalmente un dolor o un trauma o algo que pasó en nuestras vidas cuando éramos muy chiquitos, ¿no? Entonces, este paso es un paso verdaderamente práctico, es liberador. A todos los que siguen aquí les felicito. Como les dije hace ratito, por lo general a estas fechas del taller, la mitad del taller por lo general se va. Entonces, no me queda otra más que reconocer a los que están aquí presentes, a los que todavía tienen ganas, los que quieren salir adelante, los que quieren en realidad empezar a vivir una vida diferente de un lugar distinto. Entonces, bienvenidos, felicidades, mucho ánimo, porque esto puede doler mucho cuando uno confronta su verdad, cuando uno ve los resentimientos, cuando uno se da cuenta y se desnuda uno ante uno mismo. No es fácil, es muy difícil. Entonces, habiendo dicho eso, voy a hacer la oración de hacer un lado, como lo hago todas las semanas, y vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre los temores. Y dice así: Dios, ayúdame a hacer a un lado todo lo que creo que sé, para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ser honesto y ver la verdad detrás de todos mis temores. Ayúdame a darme cuenta que mi autosuficiencia me ha fallado siempre, y por eso vivo aterrado con mucho miedo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a leer un ratito, y conforme vayamos leyendo, como todas las semanas, me voy parando. Es un inventario que, si no entendemos cuál es la finalidad, es muy confuso porque no tiene fin. De acuerdo a lo que se va a tratar este inventario, es que te preguntes por qué tienes el miedo que tienes, para finalmente llegar a la raíz de tus miedos, ¿no? Al miedo más gordo que todos tenemos, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestros libros en la página 67 y vamos a empezar a leer. Y es el último párrafo. Voy a empezar donde dice: fíjese el lector. Y dice: fíjese el lector que en la palabra temor está entre paréntesis, a un lado de las dificultades con el señor B, la señora C, el patrón y la esposa. Esta corta palabra, temor, toca de un modo u otro casi todos los aspectos de nuestra vida. Era una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la llevaba entrecruzada. Ponía en movimiento una sucesión de circunstancias que nos acarraban desgracias que no creíamos merecíamos. Pero no fuimos nosotros mismos los que echamos a rodar la pelota. A veces creemos que el temor debería calificarse junto con el robo. Parece que causa aún más daño. El día de hoy voy a hacer mención del inventario de resentimientos, que para el día de hoy yo me imagino que todos ustedes ya hicieron de perdida uno. Y todos ustedes, espero que para el día de hoy, para estas fechas, entiendan ustedes que la ilusión que ustedes han cargado toda su vida fue creada por los temores. Yo tengo una creencia muy fija en mí, muy fija, porque lo he visto y lo he experimentado a través de todos los talleres que he hecho y a través de los cuartos y quintos pasos que he hecho yo, que el culpable de todos mis defectos de carácter son mis temores. Tener miedo de no ser suficiente no tiene nada de digno, no tiene nada de natural, no tiene nada de normal, y es una mentira. Todos nosotros somos suficientes como fuimos creados. Si el día de hoy tú y yo hemos decidido que Dios es todo y que eres una creación divina de Dios, Dios no se equivoca. El problema es que pasó algo en tu vida que te marcó. El problema es que alguien te rechazó. El problema es que alguien te criticó. El problema es que alguien te pegó, alguien te abusó. Y desde entonces tú creías que por esa acción de un tercero el día de hoy tú eres insuficiente.
Tú eres inadecuado, no eres digno de respeto, te da mucho miedo el fracaso, te da mucho miedo el rechazo. Y por esos miedos creaste tú una personalidad alterna para poder sobrevivir. El miedo es un instinto natural que nos regaló Dios. El miedo es muy útil. En donde nosotros perseguimos peligro, nos da miedo y nos salimos de esa situación de peligro. Y cuando éramos nosotros muy chicos, el miedo nos forzó a crear esta personalidad que en su momento nos protegió, nos llenó de una armadura que en su momento cumplió su principio, su propósito. Pero ¿qué ha pasado con todos nosotros? Ese trauma, ese resentimiento, ese dolor, ese miedo, lo hemos acarreado hasta el día de hoy. Entonces, el día de hoy, si tú tienes miedo de ser insuficiente por hablar de algo, no importa lo que hagas tú en tu vida, siempre vas a querer hacer algo distinto. Vamos a suponer que el día de hoy tú te pongas 2 metas y creas tú que una vez que llegues a tener 100 pesos en el banco, finalmente vas a ser suficiente. Es tan marcado tu miedo a la insuficiencia que cuando llegues a 100 pesos vas a subir la meta a 200. Y cuando llegues a 200 a 400 y de 400 a 800. ¿Por qué? Porque no importa lo que hagas en tu vida. Si tú te crees insuficiente, lo exterior nunca lo va a poder llenar. Es un miedo que tienes muy profundo dentro de tu corazón. Si tienes miedo a no ser amado, no importa que tanto te ame yo, nunca va a ser suficiente para que yo te haga sentir a ti amado. ¿Por qué? Porque dentro de ti tienes un personaje que él cree que no es digno de amor, porque está aterrado a amar, porque está aterrado que lo amen. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que lo dejó alguien de chiquito. Tal vez tu papá, tu mamá te abandonaron, a lo mejor tuviste una relación tóxica de chiquito y te dejaron, entonces estás aterrado de amar profundamente. Y estás aterrado de que te amen profundamente porque algún día se van a ir. Y ese dolor que sentiste una vez no lo quieres volver a sentir nunca. Ese es el impacto de los miedos en tu vida. ¿Cuántos miedos el día de hoy te has podido dar cuenta tú dentro de las mismas columnas de los resentimientos, en la tercera columna, en los paréntesis, y al final de la cuarta columna en los miedos? ¿Qué te tanto ha dictado tu vida el miedo? Lo que les voy a decir a muchas y a muchos de ustedes el día de hoy tal vez les va a incomodar. Tal vez la pareja con la cual llevas viviendo muchos años, estás con ella por miedo de estar solo, no necesariamente porque te ame o tú la ames. Esa es la codependencia. Tal vez el trabajo que llevas haciendo los últimos 10 años es un trabajo que odias con lo más profundo de tu ser, pero no lo dejas porque te da mucho miedo de no tener suficiente. ¿Qué tantas de las decisiones que tomas actualmente están basadas en el miedo? ¿Qué tan entrelazado está el miedo en tus decisiones diarias? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado tú en tu vida basándote en el miedo y no en la oportunidad, en la fe, en la abundancia, en la posibilidad? En mi caso muy personal, muchas de las decisiones más importantes que he tomado yo en mi vida fueron para evitar el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a no tener suficiente, el miedo a perder algo que ya tenía, el miedo de no conseguir algo que yo quería. Pero siempre el maldito miedo está involucrado en mis decisiones. Entonces es bien importante que ahorita que estás haciendo tu inventario, en los resentimientos van a salir los miedos muy obvios, los vas a poder ver a flor de piel. Y luego esos miedos los vas a poner en tu inventario de temores. Pero quiero que te des cuenta, si es tu caso, qué tanto ha controlado el miedo toda tu vida. Y no nada más lo que el miedo ya hizo, lo que el miedo puede seguir haciendo. Si te aíslas en tu casa y tienes pocos amigos porque estás aterrada a que te hagan daño, tu existencia debe ser muy solitaria acá. Qué feo perderte del amor de los demás o amar a los demás porque tienes miedo a que te lastimen. Qué miedo de estar atorado en los próximos años que te queden de vida en un trabajo que odias con toda tu alma porque tienes miedo a fracasar. Qué tristeza sería qué miedo que te dé ver la vida como es y te vuelvas a drogar o vuelvas a beber, o que el día de hoy estés en una relación atorado o atorada por miedo a la soledad, por miedo a de dónde vendrá el próximo cheque para pagar el súper, la renta. Atrévete, por favor, a hacerte esas preguntas. Eso no quiere decir que seas tonto. Eso no quiere decir que seas incapaz. Lo único que quiere decir es que le has estado haciendo caso a
a una parte de tu historia que está 100% basada en el miedo. Hay un libro que leo yo y que me gusta mucho, y llevo amenazando ya 2 talleres, que voy a dar un taller un día de estos del curso de milagros. El curso de milagros lo estudio. Todos los días leo un pasaje. Y según este estudio, el miedo no existe. El miedo es algo que creamos nosotros. Según el Buda, el miedo existe. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros apegos. Sin apegos no existiría el miedo. Y si eres cristiano, Cristo te lo dijo. ¿De qué te sirve el miedo? ¿Para qué te preocupas? Si los pájaros tienen suficiente, tú que eres mucho más que los pájaros, imagínate que vas a tener. No tengas miedo de lo que vas a comer o de lo que vas a vestir. O sea, vamos, todas las escrituras de filosofías y religiones muy antiguas hablan del miedo, de lo corrosivo que es el miedo. Yo te pido que en vez de que tengas un prejuicio en contra de la Biblia, en contra del judaísmo, del budismo, de lo que acabo de mencionar, que te preguntes en tu vida cómo ha dictado tu vida el miedo. Y que seas rigurosamente honesto contigo, porque les voy a dar una noticia, y es una noticia maravillosa. ¿Sabes qué pasa cuando te atreves a ver de frente a tus miedos? En el momento que sacas los miedos a la luz, los miedos desaparecen, te dejan de controlar. El miedo es un instinto humano. Y ese miedo nunca se va a ir de tu vida, porque se va a ir cuando te mueras, y tal vez cuando estés muerto todavía vas a sentir miedo. Pero en ese miedo controlador, el temor, ese que no te deja salir de tu casa, ese que no te deja salir de tu área de confort, ese que no te deja ser auténtico hacia con los demás, porque si la gente me conoce, la gente no me va a querer. ¿Cuántas máscaras te pones todos los días? Sales de tu casa muy temprano a trabajar, ¿qué máscara te pones? ¿Para qué te la pones? ¿Cuál es el miedo que te está forzando a ponerte una máscara? Porque te da mucho miedo ser quien eres. Compañeros, esta es la llave de la libertad. Si podemos encarar los miedos con honestidad y compasión, los sentimientos de miedo, de temor, dejan de controlar tu vida, tu existencia. El temor es una cárcel, son barrotes de una cárcel muy chiquita. Y mientras más caso le hagas al miedo, más estrecho se vuelve la cárcel, más te aprieta, más te agobia, más te ahogas. ¿Cuántos de nosotros en esta junta, yo quiero presumir que todos nosotros somos hombres y mujeres libres? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos apresionados por nuestros pensamientos? Por ideas, por filosofías, por reglas, por valores que crees tú que son reales, pero en realidad no son reales. Tú los has convertido en reales para proteger el miedo, que de cierta manera te ha dado un servicio según tú enorme en tu vida. Es más fácil estar solo, según tú, que amar a alguien y arriesgar que me rompan el corazón otra vez. Pero fíjate de lo que te estás perdiendo. Estar enamorado es muy bonito. Amar es precioso. Que te amen, que te atiendan, que te cuiden es maravilloso. ¿Por qué no te lo permites? Que tienes mucho miedo de que te lastimen. Es como una analogía que no quieres comer porque vas a ir al baño. Entonces los invito a que en realidad vean sus miedos por lo que son. Y el ejercicio del día de hoy, el ejercicio de este inventario, es que te vas a tener la oportunidad de preguntarte por qué los tienes. Déjame seguir leyendo. Ok. Dice, analizamos concienzudamente nuestros temores. Voy a compartirles mi pantalla para enseñarles de qué les estoy hablando. Ok. Este es el inventario de temores, el que ven en su pantalla, ok. Esto de aquí, todos ustedes van a tener una copia para que les saquen ustedes muchas copias. Las columnas pueden llegar a la M, pueden llegar a la Z. Si necesitas más columnas, imprime 2 de estas formas y pégalas una al lado de la otra. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el libro que tenemos que hacer? Analizamos concienzudamente nuestros temores. Los escribimos en papel aunque no tuviésemos resentimiento relacionado con ellos. ¿En dónde? Aquí. Escriba todos los temores.
todos los temores que escribiste en tu cuarto paso, que están en paréntesis, que están al final de tu cuarto paso, los vas a necesitar aquí. Aquí los temores no se repiten. Tengo miedo de ser insuficiente, al fracaso, al abandono, a ser exitoso. Cualquiera que hayan sido los miedos, aquí los vas a poner todos en esta primera columna. Nos preguntamos por qué los teníamos. ¿Qué dice aquí arriba? ¿Por qué tengo este temor? La finalidad de este inventario, la finalidad de este inventario es el siguiente. Este inventario nos va a enseñar cómo nuestra autosuficiencia nos ha fallado. Y dice, nos preguntamos por qué los teníamos. No era porque la confianza en nosotros mismos nos había fallado. La confianza en uno mismo era buena, pero no bastaba. Algunos de nosotros tuvimos alguna vez gran confianza en nosotros mismos, pero esta no resolvía completamente nuestro problema con el temor ni ningún otro. Entonces, lo que hay que ver aquí, y hay que verlo de muy cerca, es lo siguiente. A estas alturas, el día de hoy, yo creo que ya te diste cuenta que el programa de Alcohólicos Anónimos, este taller del despertar del Libro Grande, se trata de Dios. No es un programa de autoanálisis, no es un programa de autoayuda. Tu participación es muy limitada, tienes que tomar ciertas decisiones y después tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida para que Él con tu ayuda sane tu problema, tu enfermedad, tu percepción, tu manera de sentir. Todos esos miedos que tú has sentido toda tu vida, ¿has podido controlarlos? Puedes controlar el miedo a no ser suficiente con tan solo desearlo. Vamos, mientras más pienses en vencer el miedo de la autosuficiencia, más insuficiente te vas a sentir. ¿O cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido a ti con tu autosuficiencia para poder vencer tus miedos? Que son los cimientos o la directriz de tu existencia. Vivimos aterrados, compañeros, ¿o no? ¿Por qué bebías? ¿Por qué te drogabas? ¿Por qué controlas? ¿Por qué comes? ¿Por qué controlas? ¿Por qué quieres que los demás sean y se comporten como tú quieras que los demás sean y se comporten? ¿Por qué es tan importante que alguien te ame como tú quieres que te ame? ¿Cuál es el miedo que está detrás de eso? Porque si no me amas exactamente como yo quiero que me ames, me vas a dejar y a mí me da pánico estar solo. Si no haces exactamente lo que yo quiero que tú hagas y me haces sentir a mí suficiente, entonces tú me estás garantizando a mí mi insuficiencia. ¿Por qué tanta injundia en controlar a los demás? ¿Cómo te ha ido con los miedos? ¿Qué no has tratado para vencer tus miedos? Si eres exitoso en los negocios y el día de hoy Dios está bendito con una cuenta de banco gorda, con un negocio bonito, grande, ¿a poco ya es suficiente, güey? ¿O no estás aterrado de perder lo que construiste? O si tienes 100 pesos, quieres 200, porque 100 ya no te alcanzan, entonces 200 te tienen que alcanzar mejor. Y cuando llegas a 200, ¿a poco no quieres 400? ¿A qué responde esa actitud? ¿A qué responde esa manera de pensar? Al miedo. Date cuenta qué tanto has hecho para controlar todos esos miedos. ¿A cuánta gente has usado? ¿A cuánta gente has manipulado? ¿A cuánta gente has insultado? ¿A cuánta gente has herido? ¿A cuánta gente has usado? ¿Cuántas personalidades tuyas has creado? Espero y te estés identificando con lo que te digo. Porque como los resentimientos y como tu manera de beber o de controlar o cualquiera que sea tu adicción, eres impotente. Quiero que te des cuenta que tú solo, bajo tu propio poder, no has podido remediar esta cuestión del temor. ¿O sí? ¿Qué fuera de tu vida si no existiera el miedo? ¿Qué fuera de tu vida si no existiera el miedo a fracasar? Para ti que estás tratando de empezar un proyecto y no lo empiezas porque estás aterrado, ¿qué pasaría si no existiera ese pensamiento?
Tú que vives solo o sola y que vives una existencia muy solitaria porque te da pánico que te conozcan, ¿qué tan más feliz, qué tan más plena o pleno te sentirías si no existiera ese miedo? En otras palabras, ¿qué harías con tu vida si no hubiera miedo, güey? Las posibilidades son indefinidas. Lo que quieras hacer, lo puedes hacer si sabes que no puedes fracasar. ¿Por qué no has podido vivir así? Porque has vivido en una prisión que creaste tú. Nadie la creó por ti. Si eres padre, te aseguro que la regates con tus hijos. Es una garantía. Todos los papás la regamos. ¿Qué te hace pensar que tus papás no pudieron hacer lo mismo que tú haces con tus hijos? Por algo que te hizo una persona hace muchos años, el día de hoy vives aterrado de no dejarte vivir, porque te da mucho miedo volver a sentir ese dolor. ¡Qué absurdo! Compañeros, el día de hoy, este momento no se vuelve a repetir nunca. Nunca. Disfrútenlo, escúchenlo, respiren, volteen a ver en dónde están, aprecien este momento porque se acaba y nunca regresa. Tú decides cómo quieres vivir, aterrado, tratando de controlar ese miedo tú mismo, o hay una nueva manera de hacer las cosas. La finalidad de este ejercicio es que te des cuenta de dos cosas. Una, que tanto te ha funcionado a ti toda tu suficiencia. Y número dos, tú dices que crees en Dios. ¿En realidad crees en Dios? ¿O es un Dios que nada más dices que sí crees en Dios pues porque todos dicen, o porque vas a misa, o porque te educaron cristiano, católico, judío? Si Dios es real y Dios existe, y Dios te cuida y es personal, ¿a qué te da miedo, güey? ¿A quién le puedes tener miedo? Si vienes acompañado del poder más poderoso del universo. Si todo el poder que necesitas te lo brinda ese, en el que según tú crees. En donde existe el miedo no existe la fe. En donde existe el miedo no existe el amor. O sea, aquí es muy importante porque el final de los miedos, uno de los miedos cuando llegues aquí, ¿por qué tengo temor? El temor que todos nosotros tenemos es morirnos, güey. ¿Qué pasa si mañana el switch se baja, ya no veo nada y dejo de existir? ¿A qué le tienes miedo, güey? Si ya no vas a sentir nada. A lo desconocido. Que nadie de nosotros sabe a dónde nos vamos cuando nos moramos. ¿Y por qué le tienes miedo a lo desconocido? Porque le tengo miedo a que Dios no exista. Y que todas las historias espirituales y de energía y del cielo y la chingada, todas las madres que he oído toda mi vida, son puras mentiras, cabrón. Entonces, si me muero y ya no hay nada después, no mames, ¿a dónde voy? Entonces eso quiere decir que tu autosuficiencia te falló. ¿Por qué? Porque si no, Dios no existe y tú no puedes solo, pues estás jodido. Entonces te quedas en un lugar en una posición con un problema grave. Entonces este ejercicio te va a llegar a cuestionar tu fe, pero no cuestionar tu fe. Te va a llevar a que te des cuenta qué tanto en realidad crees en Dios. Pues, como se los digo yo muchas veces a mis compañeros cristianos, ¿de qué te sirve un señor todo jodido en una cruz lleno de sangre con espinas en la cabeza, cabrón? ¿Por qué no lo bajas, güey? Le pides que te acompañe, que te ayude, que te llene el alma, que te ayude a amarte y que te ayude a amar. Si para eso se murió ese señor. Para que tú vivieras. Le estoy hablando a los cristianos, esa es mi fe. Y si no es Cristo, ¿para qué te sirve Dios, güey? ¿De qué te sirve Dios? Dios llegó, creó la tierra y se olvidó de ti. Puta, que Dios tan más ojete, güey. O sea, ¿cómo que está? O sea, son dos cosas, son dos finalidades. Una, que te des cuenta que en realidad tu mayor miedo, digo, uno muy marcado mío era el dolor. A mí no me gusta el dolor. Yo le tenía miedo a sentir miedo. ¿Y por qué tenía miedo de sentir miedo? Porque si sentía suficiente miedo iba a usar o a drogarme. Si yo me drogaba o usaba, me iba a suicidar. Y si me suicidaba, pues yo no sé dónde iba a ir. Y no sé dónde voy a ir porque no creo en Dios.
Eso quiere decir que mi autosuficiencia me funcionó. Entonces me tuve que dar cuenta que yo decía que me creía de Dios de dientes para afuera. Que en realidad mi fe era una fe muy liviana, muy ligera, muy impráctica, no sirve para nada. Si el día de mañana tú le dices a tu hijo, mi hijo, no te preocupes, tú nunca vas a estar solo. Y tu hijo todos los días te dice que está panicado porque se siente solo, güey. ¿Qué le dirías? Yo creo que después de las 20,000 veces que te dice tu hijo que está solo y tú le dices todos los días que no está solo, que lo amas, y le enseñas que no está solo, te hartas, güey. Dios no se harta, güey. Ahí sigue. Dios lo que quiere es amarte, te quiere ayudar, te quiere dirigir. Aquí, olvídate cuando te mueras, güey. Entonces date cuenta cómo tu autosuficiencia te ha fallado. Date cuenta también en este ejercicio si tu fe es fuerte o tu fe es débil. Y date cuenta también que de la única manera que vas a poder salir del miedo es dejando de tratar de jugar a ser Dios. No es tu lugar, no te corresponde. Vamos a ver qué más dice la lectura. Cuando esta confianza nos volvía engreídos, la cosa era peor. Tal vez hay una forma mejor de vivir, de vencer estos miedos. Nosotros así lo creemos, porque ahora estamos basados en algo diferente. Nos basamos y confiamos en Dios. ¿Confías en Dios? Confiamos en un Dios infinito en vez de en nuestros egos limitados. Estamos en el mundo para desempeñar el papel que Él nos asigne. ¿En qué puedes fallar si el día de hoy tú tienes la certeza que lo que estás haciendo fue una asignación de Dios, fue una manda de Dios, es el propósito que Dios creó para ti? ¿Cómo te vas a equivocar si traes el poder de Dios atrás de ti? Es una imposibilidad. A mí me dicen, Oliver, ¿te preparas para los talleres, güey? Yo hablo enfrente de mucha gente. Me dicen, Oliver, qué bien hablaste, güey, ¿te preparaste? Nunca, nunca, compañeros, me he preparado para un solo taller. Cada taller que doy cada año es similar, pero no es igual. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí representando lo que ese Señor, ese jefe, ese poder, ese amor mío que se llama Dios, quiere que el día de hoy yo haga. Cuando vivo el día de hoy yo como un hueso hueco, es cuando más pleno, cuando más poder, cuando más creativo, cuando más tengo en la vida. Un hueso hueco, ¿por qué? Porque yo represento los deseos de Dios. Porque eso es lo que yo he decidido creer. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo este concepto porque cree, no, Oliver, te dieron libre albedrío. Y tú eres responsable de tus actos, y tú tienes que hacer y hacer. Y para tú poder ser feliz tienes que hacer un chingo de cosas. Y es estúpido y tú lo tienes que hacer. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero no solo. Y no en representación mía. Si mi vida se la entregué a Dios, si mi vida se la voy a entregar a Dios en el sexto, en el séptimo paso, soy representante de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere ser un agente de Dios? Si el día de mañana contratas un agente de seguros, él te representa ante la aseguradora. Punto. Tiene todos los poderes que tienes tú. Tú eres el principal, es tu agente. Eso es lo que el libro nos dice que Dios es. ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto o dispuesta a dejar que ese poder te inspire, te guíe, te sane, te dé, te cuide? Porque para Dios no hay nada imposible. Para ti hay muchas cosas imposibles. Para empezar, estos miedos no has podido con ellos. Si te sientes tonto, pues no te has podido sentir inteligente, ¿sí? Si te sientes feo y gordo, ¿a poco ya te sientes guapo y flaco, cabrón? Si te sientes pobre, por más dinero que tengas, pues ¿cómo chicas las para sentirte rico, güey? Si te sientes digno, si te sientes indigno, ¿cómo le vas a hacer? No has podido. Pero hay uno que sí puede. Según el libro. Es esta fe radical la que les estoy diciendo yo a ustedes, ¿no? Es la fe que nos habla el libro de AA. Dios no te dice en qué, el libro de AA no te dice en qué Dios tienes que creer. Nada más te dice el camino que debes de tomar para que ese Dios pueda funcionar en tu vida. Tú escógelo, tú créalo, tú hazlo, tú ármalo.
Porque ahora estamos basándonos en algo diferente, nos basamos y confiamos en Dios infinito en vez de nuestros cerebros limitados. Estamos en el mundo para desempeñar el papel que Él nos asigne, justamente hasta el punto en que obramos como creemos que Él lo desea, y humildemente confiamos en Él. Así Él nos capacita para enfrentarnos con serenidad a las calamidades, a tus problemas. Oliver, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pregúntale. No, Oliver, es que no lo escucho. No lo escuchas porque estás aterrado, porque estás muy ocupado, muy ocupada pensando en lo que tienes que hacer tú, solo para tú estar bien. El paso 11 de este programa, el paso 10 de este programa, no es una sugerencia liviana, es una sugerencia muy recomendada. ¿Por qué? Porque solamente en silencio, solamente en contemplación, solamente en oración, solamente en meditación vas a poder escuchar esa voluntad de Dios. Y Dios dirige, Dios nos habla. Si no te habla en tu meditación, te habla a través de gente como yo, gente como la gente que vive dentro de tu vida. Tus hijos, tu empleador, tus empleados, tu padrino, alguien en la grupa, algún amigo, las coincidencias de la vida, vamos. No escuchas a Dios porque no lo quieres escuchar, porque no crees que exista. Como nosotros creemos que Él lo desea. ¿Quieres saber qué es lo que desea? Pregúntale, hijo. Haz una relación personal con Él. Él se muere de ganas de decirte cómo. Él se muere de ganas de abrazarte, de amarte, de que entiendas que eres su hijo, que eres su hija. No me querés, inténtalo. No digas que lo que te digo son puras mentiras o que se oye muy jalado. Sí, a lo mejor se oye muy jalado para muchos de nosotros, porque estamos muchos de nosotros acostumbrados a hacer todo por nosotros mismos. Y eso es lo que la gente nos ha educado. Pero nada más te estoy pidiendo que trates, que te des cuenta por ti mismo, por ti misma, si puedes escuchar la voluntad de Dios. Y con certeza puedes vivir tu vida bajo esa voluntad. ¿Cuántas veces tienes que accesar ese poder? ¿Cuántas veces necesites? ¿Cuántas veces durante el día? ¿Qué dice el libro? ¿Qué dice el 10º paso? No hemos estado leyendo todos los días según la tarea. Cuando en duda, ¿qué hacemos? Pausamos. ¿Y qué hacemos cuando pausamos? Le pedimos que nos inspire, que nos enseñe el próximo paso, que nos dé licencia. ¿Qué chingados hago? Dios mío, no sé qué hacer. Anda que me lleva a la fregada, no sé qué decidir. Me quedo, me voy, decido que sí o que no. Dale chance a Dios que te ayude. Y entonces puedes tener una opinión de lo que tú crees que Dios quiere. Pero trátalo. Discútelo en tus grupos de tareas. Esta semana medité y le pregunté a Dios que cuál era su voluntad para mí, y esto es lo que me está llegando. Tienes que pedir confirmación a alguien más. Oye, fíjate que creo que Dios me está diciendo que haga esto. Y tu padrino, tu madrina, tus amigos estaban diciendo, no, vato, ese no es Dios, es tu pinche ego. Por eso es tan importante hablar con alguien que te dirija, con un coach, con un terapeuta, con un padrino, con un amigo, con una amiga, con tu esposo, con tu esposa, con quien quieras. Rebota estas ideas. Porque tu ego es tan fuerte, tu ilusión es tan marcada, el trauma y el dolor que has vivido ha sido por tantos años, que muchas veces nos confundimos pensando lo que Dios quiere, y lo dice en el 11º paso también. Pero eso no quiere decir que no te estoy invitando a intentarlo. Habla con Él, pregúntale a Él. Dios mío, ¿qué quieres para mí? Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame a decidir. Dios mío, dame inspiración. Dios mío, dame dirección. Dios mío, acompáñame que me siento muy solo. Dios mío, dame el valor para poder amar lo que necesites. Y date cuenta que si estás atento o atenta, Dios responde. Pero búscalo. Así Él nos capacita para enfrentarnos con serenidad ante las calamidades o ante la vida. Nunca nos excusamos ante nadie por depender de nuestro Creador. Podemos reírnos de aquellos que creen que la espiritualidad es la senda de la debilidad. ¿Crees eso tú? Yo lo creí por muchos años. Yo creí que la gente que creía en Dios era porque no tenía otra opción.
o se los había llevado el carajo, y porque ya su voluntad había llegado a su límite y no tenía la capacidad de poderse gobernar a ellos mismos. Ese pedo de Dios no existe, güey. Dios no se puede preocupar por mí. Eso me corresponde a mí mismo. ¿Piensas así? Son prejuicios que te han evitado a ti ser valiente y entregarle tu vida a Dios. ¿Y por qué ser valiente? Paradójicamente es la senda de la fortaleza. El veredicto de los siglos es que la fe significa fortaleza. Los que tienen fe tienen valor, confianza en su Dios. Nosotros nunca hacemos apología de Dios. En vez de ello, oigan esto, qué bonito. Dejamos que Él demuestre a través de nosotros lo que Él puede hacer. Le pedimos a Él que nos libere de nuestro temor y guíe nuestra atención hacia lo que Él desea que seamos. Inmediatamente comenzamos a superar el temor. La idea que la espiritualidad, que la dependencia de Dios, la fe, es para los débiles. Hay que cuestionar ese pensamiento y es muy sencillo. Trata el día de mañana de darle toda tu vida y tu voluntad a Dios y dime qué tan fácil es, pues. Platícame qué tan fácil es vivir bajo la fe. ¿Voy a tener dinero? No me importa, güey. Dios va a proveer. ¿Va a llegar a mi hijo con bien después de la pedota que se puso? Dios sabrá. ¿Me van a dar la promoción en mi trabajo? Lo que Dios quiera. Aviéntate un solito así. Es que estoy solo, güey. Mi novia me dejó, es que no sé qué hacer. Dios va a traer uno mejor. Es que el problema que tengo el día de hoy es horrible, cabrón. Dios lo va a componer. Trata de dejar de controlar y dime qué tan fácil es. Si en realidad has practicado la fe en tu vida, tú te das cuenta, como te lo estoy diciendo el día de hoy, que es una de las cosas más difíciles que vas a tener que hacer en tu vida. El agnosticismo de todos nosotros es real y es diario, todos los días. Me da lo mismo cuántos años lleves en AA. Todos los padrinos más capacitados que yo conozco, tal vez hay algunos que caminan en agua. Todos ellos dudan. A todos ellos les cuesta trabajo todos los días soltar el control con humildad. Soltar el control no quiere decir no hacer nada. No te puedes quedar sentado en tu couch y esperar que te va a llegar un cheque. Tienes que salir a trabajar. No te puedes quedar en tu casa encerrado esperando que va a llegar tu príncipe azul. Tienes que salir para conocerlo, pues. Pero no estás saliendo solo. No estás saliendo sola. Estás acompañada de Dios. ¿Qué tan fácil es hacer eso todos los días? ¿Qué tan fácil ha sido para ti? ¿Qué tiene que ver eso con debilidad? Los religiosos, les hablo a ustedes. ¿Qué tiene de fácil ser cura, cabrón? Dejan todos los placeres carnales del mundo, güey, y se dedican a ayudarte a ti, güey. Si traes un problema, te reciben a ti. Si te quejas, te oyen a ti. Te confiesan a ti. A los pobres les dan de comer ellos. ¿Qué tiene de fácil una vida de religioso? De los yogis, de los budistas, de los judíos ortodoxos. ¿Qué tiene de fácil su vida, güey? La fe no es para gente débil, es para gente fuerte. Se necesita mucha voluntad, pero más que mucha voluntad, mucha humildad. Y esa humildad, este inventario de miedos, nos ayuda a ver en realidad por qué estamos tan aterrados de vivir. Porque creemos que nosotros somos el principio y el fin. Que el mundo, nuestra vida depende 100% y únicamente de tus decisiones, de tus acciones, de ti. Porque eso es lo que nos han enseñado. De cierta manera tienen razón, pero no solo. Acompañado con Dios todo se puede. Demuéstrate a ti y al mundo lo que puedes hacer representando a Él, su voluntad, su poder, su amor, su gloria, su fuerza. Eres un guerrero, un representante de Dios. ¿Qué te puede faltar si tienes un ángel del tamaño del mundo atrás de ti cuidándote, echándote porras, amándote? ¿Cuándo te vas a sentir solo si sabes que eres amado, que eres suficiente?
El problema es que no crees. El problema es que estás solo y que la vida depende de ti. Y los codependientes, que alguien te ame también depende de ti. Los tienes que curar, sanar. Si no te van a dejar, güey, ¿qué vas a hacer solo? Sola, si te da pánico estar contigo. No mames, yo tengo que agarrar proyectos, güey, para distraerme. Uno de los miedos, que es un miedo muy marcado, es estar aburrido. ¿Pero por qué te da miedo estar aburrido? Porque te quedas contigo. ¿Y qué pasa cuando te quedas contigo? Pues pienso en mí, en la madre, güey. ¿Y qué piensas? Puras tonterías, güey. Y cuando piensas todas tonterías, ¿qué te pasa, güey? Pues te deprimes, güey. Si te deprimes, ¿cuál es el pedo? Pues tomo, y si tomo me muero, güey. Entonces ya me chingué. Entonces tengo que estar ocupado todo el día. Tu agenda está llena de las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Todo para no oírte, güey. Porque no estás aterrada de oírte, güey. No mames las cosas que me dice Oliver, güey. Me tengo que ocupar. ¿Hace cuánto no te puedes sentar en silencio, brother, contigo? Sin pensar en nada, güey. No vas a estar en paz. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué crees que estás solo? ¿Por qué crees que Dios no existe? ¿Por qué crees que nadie te va a ayudar? ¿Por qué crees que todo depende de ti? Y tu vida, si estás aquí, pues no ha sido del todo perfecta. Ese es el inventario de los miedos. El miedo es mi creencia y es una creencia muy fija que tengo. Es el creador de todos mis males. De todos mis males. Los 7 pecados capitales, que por ahí en el 12x12 dicen que son los defectos de carácter. Les voy a dar mi opinión. Esa es la manifestación de mis defectos de carácter. ¿Por qué soy lujurioso? Hay varias razones. Una de ellas es porque me siento insuficiente, poco hombre y no amado. Entonces, para probarme a mí que soy suficientemente hombre y suficiente, tengo que acostarme con 10 viejas. Para probarme a mí que soy hombre, güey, que sí valgo la pena. ¿Qué hubo? Si se acaba esa insuficiencia, se acaba la lujuria. ¿Por qué comes como puerco, güey? Y no puedes parar. Por la ansiedad, cabrón. Y comes y se te quita la ansiedad. ¿Y por qué tienes ansiedad? Porque tienes miedo de algo que está pasando en tu vida. Matar a alguien, güey, robarle a alguien. ¿Por qué le robas a la gente? ¿Porque es un ratero? Porque según tú no tienes suficiente, güey. Porque eres envidioso, porque quieres lo que tienen los demás. Porque estás aterrado de no poder hacerlo tú. En fin, cada uno de los 7 pecados capitales tiene una razón de ser. Como les digo que el alcohol y las drogas no son su problema, sino la manifestación de su problema, igual les digo, los 7 pecados capitales no son sus defectos de carácter. Es la manifestación de sus defectos de carácter. Según yo, los defectos de carácter son tus miedos, los que tienes arraigados. Miedo de fracasar, miedo de no ser amado, miedo de triunfar, miedo de ser insuficiente, miedo de ser poco hombre. ¿Qué tiene eso de real, cabrón? Cuestiónalos de perdida. Pero esos son los que no has podido tú controlar. Todos pueden controlar la lujuria por un tiempo. Todos nosotros podemos dejar de beber por un año. Pero ¿a poco dejar de beber resuelve tu problema? Vamos, si has estado muchos años aquí en los grupos, ¿cuántos años de sobriedad tuvieron que pasar para que empezaras a crecer? ¿A poco la sobriedad fue suficiente? Para los codependientes ya dejaste a tu novio y a tu novia, ¿a poco ya dejaste de sufrir? ¿Verdad que no? Entonces hay que ver los miedos y hay que decirnos la verdad, a qué le tenemos miedo, porque eso es lo que le vamos a dar a Dios, eso es lo que Dios nos va a renovar en el 7º paso. Eso es lo que vamos a tener que estar dispuestos nosotros a entregar. Dios mío, estoy cansado de tener miedo de ser insuficiente, te lo entrego entero. Y a ver qué hace Dios con eso. Dios mío, te entrego el miedo que tengo de ser poco hombre. Mala madre, mal amigo, de estar sola, de no tener suficiente, del fracaso, el miedo que tengas. Ese es el trabajo de esta semana. Sean concienzudos, pregúntense en la columna. Les voy a hacer un ejemplo aquí muy rápido. Yo tengo miedo a que me rechacen. ¿Por qué tengo miedo de que me rechacen? Tengo miedo de que me rechacen porque si me rechazan me siento insuficiente. ¿Por qué tengo miedo de ser insuficiente? Porque si me siento insuficiente me duele
¿Y por qué me da miedo que me duela? Porque si me duele me deprimo, y si me deprimo, ¿qué pasa? Bebo, y si bebo, ¿qué pasa? Me muero. Y si me muero, ¿qué pasa? No sé qué viene después de la muerte. Y si no sé qué viene después de la muerte es porque Dios no existe. Así son. Van a hacer ejercicios ustedes en sus grupos. Es confuso esto, pero sus facilitadores se los van a explicar. Sean muy honestos, díganse la verdad. No digan miedos chiquitos, digan los miedos de veras, güey. O sea, no digan, no de aprobadita. Tengo miedo del dolor, ¿por qué, güey? Ay, ¿por qué no me gusta que me duela? ¿Por qué te da miedo que te duela, güey? No, porque si me duele me drogo. Bueno, pues ahí está el miedo surreal. ¿Y qué pasa si te drogas? Pues no sé si pueda volver a estar sobrio, a lo mejor me suicido. Ese es tu miedo, güey. O sea, dite la verdad. Descubre tus miedos. Y date cuenta que tú, bajo tu propio poder, como fue la bebida, como fueron las drogas, como fue todo lo que hemos platicado hasta el día de hoy, no vas a poder con ellos porque no has podido. Tu suficiencia te falló y te va a seguir fallando. Y pregúntate, ¿cómo sería mi vida si no tuviera miedo? Gracias, compañeros, por su atención. Gracias, compañeros, por su compañía.